yo considero que la corrupción se da básicamente por la falta de educación, falta de valores en las personas que no tienen todos estos valores como ciudadano. Es un acto de deshonestidad. El hecho de transgredir las reglas establecidas, sacándole provecho personal, pasando por alto los intereses comunes. La corrupción es un fenómeno globalizado, es un fenómeno que no solamente existe en México, sino en el mundo, relacionado con pérdida de valores, en donde la gente por un beneficio personal es capaz de mancillar los intereses de una comunidad. La corrupción es todas las actividades que encierran el funcionamiento de generalmente los funcionarios públicos. Cuando no hacen su trabajo como lo deben de hacer, sacan provecho del mismo para beneficiarse a ellos y no hacer su trabajo para que se beneficie la sociedad. Esa es la corrupción para mí. Corrupción, pues es una forma en cómo los políticos pueden evadir las leyes. Digamos que es una forma en cómo ellos pueden corromperlas y buscar sus propios intereses. Digamos que si una ley está estipulada, pues ellos no, digamos que el gobierno es el medio, digamos que ellos están encargados de llevar a cabo esas leyes. Y si ellos no las llevan a cabo, entonces es ahí cuando se da la corrupción. Y se da un círculo vicioso entre el gobierno y nosotros que somos los ciudadanos. Eso es lo que es la corrupción. La corrupción es un acto en donde rompes la ley, vas en contra de la ley, pero es para obtener un beneficio propio. Y muchas veces ese beneficio propio rompe la armonía de la sociedad o puedes perjudicar a un tercero. Entonces la corrupción es algo que es bastante malo para la sociedad en general. La corrupción es lo que denigra a la sociedad porque no permite que las cosas se hagan como deben de hacerse, de una manera correcta y sin atajos. Pues la corrupción la podemos encontrar en distintas áreas y niveles del gobierno, en la iniciativa privada, etcétera. Pero pues básicamente un ejemplo sería, se me ocurre ahorita a lo mejor algún agente de tránsito, a la policía, etcétera. Es muy amplio. Los gobernantes, llámese presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes de la república, todos. Nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque se manejan muchos intereses y no son concretos los objetivos que tienen. Un claro ejemplo de la corrupción son los partidos políticos, porque asumen que sus intereses particulares son más importantes que los intereses comunes, los intereses de la gente, los intereses que van dirigidos hacia las personas y hacia la satisfacción real de sus necesidades. Los partidos políticos en su lucha por el poder y por las posiciones en las áreas administrativas y en el manejo del dinero pasan por encima de los intereses generales. Claro, pero yo te diría uno en particular. El sueldo de un presidente de la República quizás sea de 350,000 pesos. Y estaríamos de acuerdo con que dentro de los funcionarios públicos tendría que ser el sueldo más alto de todos. Quiere decir esto que cualquier otro funcionario ganará 150,000 pesos. Si tú tienes un sueldo de 100,000 pesos, recibes percepciones de 1,200,000 pesos al año, ¿cómo puedes creer que un funcionario que recibe 1,200,000 pesos al año, que tendría una capacidad de ahorro de 500,000 pesos, puedan tener residencias, mansiones, ranchos que cuesten 100 millones de pesos? Eso es corrupción. Eso es un clarísimo ejemplo de lo que es la corrupción.
Para mí los funcionarios públicos en general, desde los empleados de oficinas gubernamentales hasta la Cámara de Senadores y Diputados y la misma presidencia. El gobierno, alguien en particular, Mancera, ¿quién más puede ser un ejemplo de corrupción? Todas las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se supone que son ellos quienes hacen las leyes y son ellos mismos quienes no las respetan. Eso es el claro ejemplo de corrupción, a mi particular punto de vista. El gobierno en general son, digamos que, personas que solo se preocupan por el beneficio común. Muchas veces sacan leyes o sacan reformas que solamente podrían beneficiar sus bolsillos, no realmente beneficiar a los ciudadanos. Entonces, pues digamos que ellos podrían, bueno, para mí ellos podrían ser como un claro ejemplo de corrupción, aunque, bueno, nosotros también como ciudadanos también somos a veces corruptos, ¿no? Entonces, pues podrían ser como muchos ejemplos en ese caso. Para mí un ejemplo claro son los policías de tránsito, que te obligan a que les des dinero, si no te multan. Si yo supiera que él fuera una persona honesta y que conociera a fondo, claro que sí. ¿Pero su presidente actual? No, definitivamente no. No, por supuesto que no se las entregaría, excepto si fuera alguien conocido y de muchos años. Pero ni a él ni a nadie se las entregaría. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que los intereses en los que ellos tienen pensados son mayores que los de una casa. Quizás sí, porque eso entendería yo que haya ya algún tipo de intimidad, de complicidad personal en intereses de comunidad de vida. Así nada más, siendo mi vecino de municipio, esto no. Bueno, aquí en el Distrito Federal no hay presidentes municipal. De dárselo hay jefes delegacionales o al jefe de gobierno. Bueno, a mi jefe de gobierno no se lo daría jamás. Seguramente si fuera mi vecino lo conocería, sería mi amigo y probablemente sí. Pero me queda claro que los políticos cada vez inspiran menos confianza. Seguramente si fuera mi amigo sí. No se las encargaría. No confío en ellos. Sí se las encargaría, porque sé que a final de cuentas si le pasa algo a mi casa, él tiene bien controlado y conoce a toda la gente que está gobernando, conoce a todo el pueblo. Entonces sé que si pasa algo en mi casa, él va a saber quién fue. Pues no sé, depende. Si yo solamente supiera que fuera el presidente municipal, no. Pero quizás si hubiera alguna convivencia, si yo lo conociera y todo y supiera, a lo mejor podría ser un presidente municipal que a lo mejor es honesto, no sé, no puede pasar. Quizá conviviendo más con él y sabiendo cómo es, a lo mejor se las prestaría. Pero si tú me dijeras ahorita, hay una persona del gobierno, no solamente un presidente municipal, alguna persona del gobierno en la que necesitas confiar ahora, quizás lo dudaría. Pues yo creo que no, porque la confianza se tiene que ganar con calidad moral, no porque sea una autoridad. Existen muchos casos de corrupción, de los que yo conozco, pues es en el gobierno, en ciertos niveles que se dan desde secretarios, subsecretarios, presidentes municipales, policías, agentes viales, etcétera. Bueno, específicamente he visto mucho en los municipios que hay presidentes que tienen no hacen nada en su pueblo, lo tienen con la policía, no tienen policía, está la basura, no hacen nada, pero sin embargo ellos tienen sus
ya se construyeron que un hotel, que su super casa, que su super carro. Ese es un ejemplo de la corrupción. Desviación de fondos en la política. La lucha por el poder en los partidos políticos, los órganos de seguridad que están totalmente involucrados con células de delincuentes, de narcotráfico. Mi actividad profesional me pone muy de cerca con el trato de algunos funcionarios públicos, y yo podría decirte en algo que no lo palpamos la gente normalmente, porque tenemos que tener cierta estrechez, cierto vínculo con ese mundo de la política, pero te puedo jurar que el 50% del presupuesto que se tiene en México, es decir, de las contribuciones de las gentes que pagamos nuestros impuestos, se lo roban. Conmigo, para que yo pueda hacer mis cosas y para que pueda hacer mi trabajo y para que pueda transitar libremente, siempre tienes que hacer corrupción. Si en este país todas las sanciones a los que nos hacemos acreedores tuvieran medida de acuerdo al estilo de vida que tenemos, pues todos cumpliríamos y todos pagaríamos lo que tenemos que pagar. Pero está desproporcionado totalmente las sanciones a lo que es nuestra vida cotidiana en cuanto a presupuestos se refiere. Corrupción en policías, tránsitos, corrupción en agentes del Ministerio Público, corrupción en oficinas administrativas, en los verificentros, híjole, en todos lados. De maestros que venden el sindicato vende las plazas y dicen que no, pero sí es cierto porque yo soy maestra y mi plaza la vendieron. Nosotros también muchas veces contribuimos hacia todos estos actos de corrupción. Yo creo que nosotros debemos actuar con honestidad y legalidad. Es decir, en este caso se me ocurre, si algún agente vial nos infracciona, nosotros debemos de aceptar la infracción e irla a pagar a donde corresponda y no dar un dinero a cambio de que no nos hagan una infracción. Lo que deberíamos de hacer es denunciar todos los casos que conocemos de corrupción. Primero trabajar más sobre la educación de nuestros hijos y también formar mejores fuentes de empleo bien pagadas. Los sistemas políticos, económicos, están perfectamente preconcebidos y funcionan. Aquí todo se redunda a un cambio de educación y de formas, pero es un círculo vicioso. El cambio de educación no se va a dar mientras no se mejoren las condiciones de vida de las poblaciones. Yo creo que ese es el gran problema que tiene este país, y no solamente el país, lo tienen muchos otros, pero creo que hay algo que es lo fundamental y está en la educación. Creo que el pilar, el soporte, el bastión para terminar con el asunto de la corrupción, que será un proceso larguísimo, no es algo que se pueda desvanecer de la noche a la mañana, y yo creo definitivamente que viene por el lado de la educación. Creo que el cambio como ciudadano es intentar respetar uno mismo todas las normas que existen, poner cada quien un granito de arena para intentar mejorar este país. Decir no a la corrupción, hay que dar ese paso, aunque nos cueste más, pero en nuestras manos está decir no a la corrupción. Inculcar a nuestros hijos más valores,